Buenos días, mi nombre es Erika Joana Ares Rodríguez. En esta presentación voy a explicar temas esenciales del sistema económico, como la escasez, los agentes económicos, los factores de producción, la asignación de recursos, el papel del mercado y la composición de los sistemas económicos. Todo esto lo contextualizaré con datos actuales de Colombia para que veamos cómo se reflejan estos conceptos en nuestra realidad. La escasez de recursos. La escasez es el punto de partida de la economía porque vivimos en un mundo donde los recursos son muy limitados pero con necesidades infinitas. Esto nos obliga a tomar decisiones, qué se produce, para quién, cómo se reparte. En Bogotá, por ejemplo, en el año 2024 hubo racionamiento de agua debido a que los embalses bajaron drásticamente. Se impusieron horarios y restricciones por zonas. Este caso muestra cómo una situación de escasez obliga tanto a las personas como al gobierno a priorizar el uso de un recurso tan vital. En promedio, un colombiano usa más agua que el promedio de países de la OCDE, lo cual nos dice que también hay un problema de conciencia en su uso. Así que la escasez no es solo un concepto teórico, es parte de nuestra vida diaria. Agentes económicos. Los agentes económicos son los actores principales de cualquier economía. Los hogares toman decisiones de consumo, ofrecen su trabajo y también pueden ahorrar o invertir. Eh, las empresas transforman recursos en bienes y servicios y pagan salarios. Y el Estado juega un papel importante regulando, cobrando impuestos, invirtiendo en salud, educación y redistribuyendo riqueza. En Colombia tenemos un reto grande que es la informalidad laboral. Más del 57% de los trabajadores están en condiciones informales, lo que significa que no tienen ni seguridad social ni prestaciones. Esto limita el poder adquisitivo y el bienestar de millones de personas. Los factores de producción. Los factores de producción son los recursos que se utilizan para producir bienes y servicios. Tenemos tres principales que son la tierra, que incluye los recursos naturales como el suelo, el agua o el petróleo. El trabajo, que es el esfuerzo humano, y el capital, que puede ser la maquinaria, dinero y tecnología. Cada uno se remunera diferente. Por la tierra se recibe la renta o las regalías, por el trabajo el salario y por el capital los intereses o las ganancias. ¿Cuál es más importante? En mi opinión, el trabajo, porque sin las personas que operen las maquinarias, que extraen los recursos o que diseñan las ideas, no se produce nada. Pero todos son necesarios y cada uno debe ser incentivado para que la economía funcione bien. Bueno, mecanismos de acción de recursos. Aunque solemos pensar que todo se decide por el mercado, hay varios mecanismos para asignar recursos. Uno de ellos es el mercado, donde los precios se ajustan por oferta y por demanda. Otro es el Estado, que es donde los precios se ajustan, mentiras, donde el Estado es el que interviene con subsidios, impuestos o inversiones estratégicas. Y en algunas comunidades la asignación se hace por costumbre o tradición, como en los grupos indígenas que se distribuyen alimentos de forma colectiva. Un ejemplo claro de impuesto es el impuesto el que se cobra al carbón en Colombia. Este gobierno lo impuso para que las empresas que contaminan más paguen más. Esta es una forma de asignar recursos con un fin ambiental y social. Bueno, formación de precios y eficiencia. En una economía de mercado, los precios cumplen una función fundamental. Cuando es un bien escaso, su precio sube y eso incentiva a producir más o a consumir menos. Así se asignan según los recursos. Pero el mercado no es perfecto. A veces hay externalidades
como cuando una empresa contamina, pero ese costo no está en el precio. O hay monopolios que manipulan los precios, por eso el mercado necesita complementarse con las regulaciones. Tenemos también las economías de mercado versus las planificadas. Hay dos modelos económicos principales, es el de mercado, donde las decisiones las toman los individuos y las empresas tienen alta eficiencia, permite innovación pero puede generar desigualdad. Y el planificado, donde el Estado decide qué produce y cómo, tienen más control y puede lograr más igualdad, pero suele ser menos eficiente. En mi opinión, lo mejor para Colombia es una economía mixta, mercado con intervención estatal. Es decir, dejar que el mercado funcione, pero con un gobierno que corrija desigualdades y planifique inversiones en educación, salud e infraestructura. Bueno, en el contexto actual y de datos recientes, puedo decir que en 2025 la economía colombiana presenta retos y oportunidades. Según la CEPAL, se espera un crecimiento del 2,6% por encima del promedio latinoamericano. La inflación se ha estabilizado, pero seguimos enfrentando altos niveles de informalidad laboral y consumo excesivo de recursos como el agua. Esto demuestra que la economía avanza, pero aún hay mucho por hacer. Como conclusiones finales, puedo decir que la economía está en todo lo que hacemos. Necesitamos decisiones eficientes y equitativas. Colombia está entre retos y oportunidades y todos somos parte del sistema económico. Muchas gracias.